quedaron solos aquí. Al de Ready. Pensé que subirlo un poco. Mira Pablo lo alto que es, ¿lo ves? Pantalla. Bien, ¿no? Ahora está sentado. Se pone en el frío. Salir a hacer fotos. ¿Tú estás de pie? Sí. Pactos con una mano, pacta con todos, y con la otra mano, pactos. Queremos un pacto. Pero insisto con lo del pacto. ¿A cambio de qué? Sillas y ministerios y vicepresidencias de gobierno. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por haber venido esta tarde de miércoles tan frío hasta este salón de actos del Ayuntamiento de León. Mi nombre es María Hernández, soy concejala de León Despierta aquí en el Ayuntamiento y nada, voy a presentar un poquito el acto y a comentaros por qué se llama así esta ley y qué pretendemos con ella, ¿vale? La Ley 25 de Emergencia Social se llama así por el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En España no se cumplen estos mínimos y lo sabemos perfectamente. Las últimas cifras del INE con respecto al riesgo de pobreza es un 22%. Estas últimas cifras son del 2014, posiblemente en el 2015 haya subido un poquito este tanto por ciento. El 22%, como decía, de la población está en riesgo de exclusión social. Si bajamos a la media de edad, todavía son más escandalosos los datos, ya que los menores de 16 años en España
tiene un riesgo de pobreza del 30%, 30,1% para ser exactos, o sea que todavía se eleva un poquito más esta cifra. El 10,2% de los hogares se retrasan en pago en los gastos relacionados con la vivienda principal, como es la hipoteca, el alquiler, los recibos de gas, de la electricidad, la comunidad. Durante estos últimos años hemos visto cómo las políticas de los partidos en el gobierno nos han obligado a ajustarnos el cinturón a la mayoría en beneficio de esta minoría privilegiada. Hemos visto cómo se rescata la banca con decretos de urgencia y cómo se ponían de acuerdo en tiempo récord tanto el PP y el PSOE para pactar políticas de recorte que nos han afectado a todas y a todos. El miércoles 13 de diciembre, los 69 diputados de Podemos presentaron en el Congreso la Ley 25 de Emergencia Social. Es una ley de sentido común para blindar los derechos de la ciudadanía en vivienda, sanidad y energía. Por lo tanto, para no robarles más tiempo, creo que lo mejor es que incluso se vayan presentando ellos mismos. Voy a dar la palabra en este momento a Óscar Guardingo, senador de Podemos y en Común Podem por Tarragona. Es metalúrgico y ciclista urbano, pero bueno, creo que él puede explicar un poquito mejor quién es y contarnos más. Gracias. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Senador por Barcelona. Metalúrgico, trabajador en excedencia de la empresa SEAT y ahora mismo, bueno, ejerciendo de senador desde hace bien poquito. A mí me gusta presentar la Ley 25 porque yo la campaña en Barcelona, digo, el Senado, qué es, qué se puede hacer, etcétera, qué tipo de campaña, y decidí hacer una campaña, bueno, me descargué la Declaración Universal de Derechos Humanos. No la pude comprar porque fui a varias librerías de una gran ciudad como Barcelona y no estaba editada. Ahora he visto en la puerta que nosotros por fin la hemos editado y os invito a una cosa, que la cojáis, que la leáis y que os sorprendáis con el contenido de esta declaración. Se le va la batería, ¿no? Sí, sí. Porque muchas veces en la campaña, cuando estuve y estuvimos explicando y estaba leyendo, y lo que hacía bastante, bueno, leíamos algún voluntaria de los que habían venido al acto, leía algunos artículos y los comparábamos entre todos con la realidad social, económica de España y en mi caso de Cataluña. Y se sorprendía bastante la gente que venía a nuestros actos, porque parece que la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues bueno, pues en un país que es una democracia se cumple y es algo que no se cumple en las dictaduras. Pero la poníamos en el contexto y la Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprueba en diciembre de 1948, que si retrocedemos un poquito la historia, pues era recientemente vencido el fascismo, con una esperanza en un mundo mejor, en un mundo que no volviera a tener una guerra como la que había sufrido Europa un par de años antes, y sobre todo una época de optimismo y de construir un mundo mejor. A mí me gustaría empezar explicando los artículos, el 25, que es con el que empezamos la legislatura Podemos, y me gustaría acabar con el 28. Os lo voy a leer y vais a entender por qué quiero acabar con el 28. En los actos de campaña yo empezaba leyendo, por ejemplo, el artículo 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y el siguiente artículo dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Y entonces recordábamos, porque bueno, sacaba una noticia que había tenido la hemeroteca y recordábamos las tasas judiciales de Gallardón, que estuvieron en vigor en España desde 2012 hasta marzo del 2015. Y que hacían que no fuera efectivo este artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque solo podían acceder a justicia con el recurso quien tenía dinero para pagar unas tasas judiciales, que se tenían que pagar en casos de demandas, en solicitudes de concurso, en interposición de recurso contencioso administrativo, en recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil, en recurso de apelación de sentencias, en recursos de súplica de casación, en oposición a la ejecución de títulos judiciales, es decir, un derecho reconocido en la Constitución Española, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dependía de dinero. Entonces, claro, mucha gente del público, no sé si ahora también está pasando, se sorprendía diciendo, hostia, es que la política de este gobierno anterior
incumple de alguna manera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es que continuábamos avanzando y llegábamos a los títulos más sociales, como era, por ejemplo, el artículo 23, y aquí venía una sorpresa, porque en el 25 que has leído se recoge el tema del subsidio de desempleo, pero es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo recoge 2 veces. O sea, le da tanta importancia a esos derechos que lo recoge 2 veces. Esto demuestra que en la redacción de esta declaración no estuvo Garicano. Garicano sí que estuvo en la redacción del programa de Ciudadanos y era que decía que el subsidio de desempleo era una forma de desincentivar la búsqueda de empleo, que era mejor quitarlo, etcétera, etcétera. Bueno, los redactores de esta declaración en 1948, en la Organización de las Naciones Unidas, tuvieron el cuidado de remarcarlo 2 veces. El artículo 23, punto 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Punto 2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Y aquí nos parábamos, alguna gente comentábamos, ¿por qué es que esto se cumple? Y bueno, la gente joven decía que no, las mujeres decían que menos aún. Otra violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 3, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Una entrada a hablar de rentas mínimas, a hablar de cosas que podemos llevar en su programa y que no nos estábamos inventando, estábamos desarrollando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que queremos convertir en leyes sin protección. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable a la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Sorprendente, ¿no?, que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos vengan ya las vacaciones pagadas y conquistas del movimiento obrero que consideramos, vamos, que son súper recientes. Y estos son garantías democráticas que toda sociedad y que la mayoría de estados se han comprometido a defender y a llevar a cabo. El artículo 25 ya se ha leído bastante, pero yo en Cataluña me paraba con una noticia, porque aquí habla de que la salud es un derecho humano. Y nosotros en Cataluña teníamos hasta hace poco un consejero de Sanidad que se llamaba Boi Ruiz, que él viene de la patronal de los hospitales privados. Se le puso al frente de la Consejería de Salud, porque bueno, allí el despiste nacional y de banderas escondía cosas como que se ponían a lobos a cuidar de los corderos. Y voy introduciendo, porque lo tengo, está aquí en catalán la noticia, que es del diario de Girona, y es que en Cataluña era casi lo más. Boi Ruiz remarcó que, se abren comillas, no hay un derecho a la salud, cuando acaba de decir la Declaración Universal que sí, porque esta depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos, que es lo que sería el ecosistema de la persona. Y que el usuario tiene que tener la responsabilidad moral que cuando no trata bien a su salud, la tenemos que pagar entre todos. En este sentido, Ruiz explicó que cada día se dejan de hacer en Cataluña 1.300 visitas de especialistas programadas porque los pacientes no se presentan a las citas. Y luego hay una parte que dice que la salud no depende del Estado, sino de la gente. Fíjate. Este era nuestro consejero de Sanidad anterior. Yo ahora, llevo un par de días sin mirar el móvil, no sé muy bien cómo está lo del gobierno de Cataluña, porque me da la sorpresa, lo mismo ha vuelto, pero creo que no. Luego se desarrollaba, ¿no? El artículo 26, que es el siguiente a este que nos estamos refiriendo, tiene un punto que dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación deberá ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional tendrá que ser generalizada. Y luego dice, el acceso a los estudios superiores, esto es a la universidad, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Los méritos respectivos, por supuesto, pues son las notas y como uno, acabe la secundaria, haga la selectividad, una igualdad en el acceso a la universidad. Entonces acaba yo esta noticia, el diario.es. Las universidades pierden más de 44.000 estudiantes durante los años del tasazo. Una contradicción entre lo que hemos vivido en España, sobre todo en el acceso a la universidad, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y decía antes que queríamos empezar la legislatura con el 25 y a mí me gustaría acabarla con el 28. Y el 28 es que dice,
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y a mí me gustaría a que Podemos lo que pueda conseguir es que de verdad un orden social, al menos en España, en Europa e internacional, en que estos derechos se cumplan. Y fijaos que este artículo no está en la Constitución bolivariana de Hugo Chávez, en el manifiesto de no sé quién y no sé cuánto, no sé qué, que nos pueden acusar. Este artículo en el que todos los que estamos en esta sala, todos los de este país, todos los 69 diputados, los 23 senadores, vamos, y tenemos derecho a trabajar por un orden social mejor, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y yo creo que al menos en los que estamos aquí, en nuestros compañeros que nos sientan al lado nuestro en el Congreso, en los diputados, en los parlamentos autonómicos, en ayuntamientos, que están trabajando pues desde la movilización social, todos los compañeros de Podemos, el compromiso es por este orden social que cumpla los derechos universales. Yo hacía campaña con esto y la verdad no me esperaba, el primer acto ya como senador o como parlamentario, volver a hacer lo mismo. Pero la verdad creo que vale la pena ir explicando esta Declaración de los Derechos Universales que da nombre a la ley, a nuestra primera iniciativa legislativa, por todo el país y que creo que es lo que voy a estar haciendo al menos durante unos meses cuando baje al territorio. Muchas gracias. Hola. Me presento yo. Bueno, yo soy el de la rata. Muchas gracias a todas y a todos por haber venido. Para mí es un placer estar aquí pues ya ejerciendo como diputado del Parlamento Español, del Congreso de los Diputados y llevando las políticas a lo largo y ancho de todo el territorio. Nos invitaron la gente de León a ver si nos podíamos dar un salto por aquí arriba a aplicar el tema de la Ley 25 y para nosotros fue un orgullo también a reunirnos con los compañeros de la mina que tan mal lo están pasando y no solo ellos en concreto, sino todo el sector en general y bueno, pues un aprendizaje muy grande y un verdadero placer y un orgullo estar aquí. No quiero extenderme mucho, ni yo ni el resto de las compañeras y los compañeros, para que podamos tener pues un poco de interacción, ¿no? Que eso va en el ADN de Podemos y que sean ustedes las que nos pregunten a nosotros cualquier duda que tengan al respecto. Yo voy a comentar un poco quién es Alberto Rodríguez más allá de las ratas, porque por desgracia se ha hecho pues bastante importante en esta última semana en la actualidad del país y comentarles también pues las tres cosas para nosotros de más calado que pasaron la semana pasada, ¿no? El 13 de enero cuando tomamos posesión. Pues bueno, un poco para no cansarle, Alberto Rodríguez es nieto e hijo de trabajadores y de trabajadoras. Mis abuelos por parte paterna eran campesinos, por parte materna era una costurera que también, por desgracia, se hizo famosa en la campaña porque cosía para la familia rica de la candidata de Coalición Canaria y tuvo mucha repercusión eso. Mi madre es maestra, mi padre electricista y yo soy de un barrio obrero y popular de Santa Cruz de Tenerife. Estudié siempre en la escuela pública, después de la escuela pasé a estudiar formación profesional, soy técnico superior en química ambiental, a pesar de los 200 millones de memes que hay por el WhatsApp y por las redes sociales diciendo que no he estudiado y no he trabajado en mi vida, pues soy técnico superior en química ambiental. Cuando terminé el ciclo hice las prácticas en la planta insular de residuos que hay en Tenerife, en el sur de Tenerife, o sea, hablando más en plata, en el vertedero de basura. Ahí estuve un año y medio pasando de subcontrata a subcontrata y demás, y en ese momento salieron pruebas de acceso a la refinería de petróleo que tiene Cepsa en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, que es una de las industrias más potentes que hay en Canarias. Me presenté, fui pasando las pruebas y bueno, ahí llevo ya 9 años trabajando y casi 8 años desde muy al principio entré a formar parte del comité de empresa. Participé en todas las movilizaciones que tuvieron a cabo en estos años que han sido bastante duros para nosotros. También participé junto con el resto de mis compañeros de CEPSA de
de Andalucía, de Madrid, del resto del país en negociaciones del convenio colectivo y demás. A eso acompañó a otra participación en movimientos sociales de todo tipo, 15M, en defensa del territorio, etcétera, etcétera. Y ese es un poco el Alberto del que no se habla, ¿no? Se ha hablado mucho de los pelos como si detrás de los pelos no hubiera nada, y aunque no me gusta hablar de mí mismo, pues me tengo que acostumbrar hasta nueva situación, que gracias a la foto de Reuters y a las declaraciones de la señora Villalobos, pues hemos puesto en el candelero mediático, y sé que muchas y muchos militantes de Podemos se han batido el cobre, pues defendiendo y combatiendo este discurso, digamos, de show mediático, de cortina de humo a las redes, y aprovecho el momento pues para darles armas para que sepan quién es realmente Alberto Rodríguez, que es el diputado por Canarias, el diputado por Santa Cruz de Tenerife, y que ese es un poco su pasado y su vida, para que lo tengan en cuenta y puedan tener mejores argumentaciones, ¿no? Y ya sin enrollarme mucho más, comentarles, digamos, como dije antes, las tres cosas de calado político que pasaron el 13 de enero en el Congreso, que fueron dos vergüenzas y una muy buena noticia. Las dos vergüenzas fueron que un señor como Gómez de la Serna, imputado por corrupción, cogió el acta tan tranquilo, a él no se le silbó, a él no se le abucheó, a él no se le insultó, no se le faltó el respeto como nos pasó en nuestro caso a todos y todos los que estuvimos ahí, que prácticamente no nos dejaron ni hablar, y es algo que pasó bastante desapercibido en la prensa porque estábamos ocupados de hablar de los pelos de determinada gente, ¿no? Eso fue uno de los hechos vergonzosos. El otro fue la composición de la mesa del Congreso. El Partido Socialista pactó con Ciudadanos y el Partido Popular entregarle la mesa pues al sector económico más reaccionario que representan el Partido Popular y Ciudadanos, que ahora mismo en la mesa, que es el órgano más importante del Congreso, y la presidencia, que es, digamos, la tercera institución más importante del Estado, pues pactaron entregárselo al PP y Ciudadanos, que ahora mismo tienen 5 de los 9 integrantes, y nosotros con 69 diputados nos quedamos con solo 2 integrantes, y porque la aritmética no les permitía hacer otra cosa, porque era una votación, porque si hubieran podido nos hubieran dejado fuera, como hicieron con la mesa del Senado. Esto es uno de los hechos lamentables también que ocurrieron, que está bloqueando, y que muy seguramente pasa a bloquear iniciativas como la Ley 25. Esto ocurrió y se ha hablado muy poco también. Digamos que estas son las dos vergüenzas que pasaron ese día, más allá de los abucheos, insultos y falta de respeto que sufrimos nosotros como representantes de la ciudadanía en el Congreso, que tenemos exactamente el mismo derecho que ellos, o incluso en muchos casos más, porque no tenemos imputaciones por corrupción. Estas fueron las dos vergüenzas que ocurrieron ese día, y la buena noticia, que no voy a entrar en extenderme porque aquí tenemos estos cracks que nos lo van a explicar, y no es cuestión de que nos reiteremos, que fue la presentación por parte de nuestro grupo, firmado por las 69 diputadas y diputados, de la proposición de ley, que es lo que podemos hacer porque aún no somos gobierno, de la Ley 25, que se enmarca dentro de un plan más ambicioso y más global, que es el Plan 25, que es para llegar a esto. Digamos que son unas medidas pues las más concretas y las que creíamos más urgentes, y que no iban a modificar los presupuestos generales del Estado. Estas son un poco las tres cosas más importantes que pasaron, más allá del bebé y los pelos, y yo sin intención de enrollarme más, lo paso aquí con los compañeros, y después en las preguntas aquí estamos para lo que nos falta. Muchas gracias. Bueno, yo soy Pablo Fernández, muchos y muchas me conocéis, soy portavoz del grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León, y la verdad que para mí es un privilegio y un orgullo estar aquí hoy con nuestras compañeras y compañeros diputados, diputadas, senadores, que vienen aquí a explicar propuestas, y yo creo que esto es lo más importante de todo. Estamos en una coyuntura política en la cual hay mucho ruido, en la que todo se distorsiona mucho, y en la que quieren que no se hablen de propuestas, quizá porque los otros no las tienen. Yo creo que es incontrovertible que el resto de partidos políticos actualmente no tienen ningún tipo de propuesta, nosotros sí. Tenemos unas propuestas concretas y seguimos con nuestro ADN de poner en el centro del tablero político a las personas, a la mayoría social que ha sido golpeada por la crisis provocada por las políticas tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.
Yo lo decía antes, la diferencia entre una diputada por León, como es Ana Marcello, que viene aquí a explicar nuestras propuestas, y el señor Gómez de la Serna, que va al Congreso a seguir trincando. Esto demuestra que la política sí que puede ser útil, que se ha pervertido el concepto de la política, ha mancillado lo que era la política, utilizándola para fines partidistas, para gobernar para una minoría de privilegiados, pero nosotros, entre todos y todas, yo creo que estamos consiguiendo que la política vuelva a su sentido primigenio, que sea pues ayudar a la mayoría social de nuestro país y en este caso de nuestra comunidad autónoma. Yo voy a contar muy brevemente una anécdota que me ha sucedido esta semana en las Cortes de Castilla y León. No sé si sabéis que los trabajadores y trabajadoras de Traxa están encerrados en la sede de Valladolid. Bueno, pues nosotros siempre que hay algún tipo de encierro vamos a verles, vamos a apoyarles. Y luego presentamos una iniciativa en las Cortes para que estas Cortes insten al Gobierno de la Junta para que paralice el ERE de Traxa. Bueno, pues la vicepresidenta de las Cortes se enfadó un poco conmigo porque me dijo, no, pero si es que el señor Juan Vicente Herrera se ha implicado desde el primer minuto con los trabajadores y con las trabajadoras. Bueno, yo me reí un poco y dije, miren, yo es que, y la dije así, se enfadó conmigo, dije, miren, yo es que al señor Herrera no le he visto reunirse con ningún colectivo de trabajadores, de trabajadoras, de asociaciones, de nada que estén en problemas. Con las únicas personas que se ha reunido el presidente de Castilla y León, el señor Juan Vicente Herrera, y es así, es con los banqueros de esta comunidad autónoma. Hace una semana salió con ellos a dar una rueda de prensa. Una rueda de prensa en la cual la Junta articula una especie de sistema financiero que llaman lanzadera financiera, y en la misma rueda de prensa el representante de esos 13 bancos tomó la palabra y argumentó muy contento, que estaba muy satisfecho y que para él era un privilegio poder participar en una comunidad autónoma en la cual la Junta les daba la oportunidad de seguir haciendo negocio y de aumentar sus cuentas bancarias. Bueno, pues esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Yo estoy seguro que cometeremos errores y nos equivocaremos en algunas cosas que hagamos, pero jamás nos vamos a equivocar de bando. Nuestro bando es la gente, nuestro bando sois vosotras y vosotros, y entre todos y todas vamos a cambiar este país con diputados y senadores como estos. No vamos a conseguir que para en España las personas. Bueno, pues me presento. Soy Ana Marcello, soy la diputada que gracias a vosotros está en el Congreso representando a León. Así que muchísimas gracias por que siempre. Quería dar las gracias a los compañeros que les he metido en este lío de veniros para León. Primero porque queríamos dos cosas. Primero venir a contarlo un poco lo que contaba Alberto, la experiencia que hemos vivido el miércoles, desagradable por una parte y de orgullo y satisfacción por otra. Y luego también por reunirnos con todos los compañeros que están dando la batalla en la mina, en la bascullera leonesa, que realmente están pasando por una situación crítica y creo que a nivel provincial todas las leonesas y todas las leonesas teníamos que estar apoyándoles porque realmente lo que están haciendo es cortarle la cabeza y dejar esa cuenca minera y toda la zona sin alternativa laboral. Así que creo que es labor nuestra mostrarle nuestro máximo apoyo y que cuenten con nosotros porque lo haremos, como decía el compañero, habrá muchas cosas que nos equivocaremos, que tendremos que rectificar, que aprenderemos, pero no nos vamos a equivocar de para qué estamos aquí, por qué hemos venido y quiénes son los nuestros. Y los nuestros son la clase trabajadora. Así que mucho ánimo, compañeros, porque nos tenéis. Por no entrar un poco más en contar anécdotas del miércoles, porque sí, que fue un momento muy desagradable, demostraron que no tienen educación y que están muy nerviosos, pero yo creo que no están muy nerviosos por los 69 que hemos entrado, ni por los compañeros que están en el Senado, están muy nerviosos porque ya ha llegado el momento y nos han visto frente a frente y entonces se meten con nuestra manera de vestir, con nuestro pelo, nuestro olor, no sé con qué más se van a meter, pero realmente no nos insultan a nosotros, nos están insultando a todos los que habéis hecho posible eso y eso es lo que les da miedo, no les da miedo que realmente presentemos propuestas de ley o que nosotros hagamos interpelaciones en el Congreso, no, les da miedo realmente el que es posible que el cambio se produzca y eso es lo que temen realmente pues que nosotros podamos venir a León, rendamos cuenta de nuestro trabajo y expliquemos lo que estamos haciendo y eso es lo que realmente tienen miedo, así que se acostumbren porque hemos venido para quedarnos, pase lo que pase vamos a seguir. Vamos a seguir estando dentro dando la batalla y vamos a estar dentro de todas nuestras provincias dándola también y sobre todo rindiendo cuentas de todo lo que nosotros hacemos.
queríamos venir hoy a contar también la propuesta de ley que hemos presentado ese mismo día de emergencia social, porque creemos que era el momento ya de presentar propuestas. Hemos dicho que se puede, hemos demostrado que se puede y ahora vamos a demostrar que si se quiere, se puede. Y entonces nosotros hemos puesto sobre la mesa las 4 grandes medidas que creemos que se debe de abordar. Un poco por la formación profesional, porque soy trabajadora social y tenemos una labor sobre todo que es diagnosticar los casos de emergencia, tanto familiar, social, intervención comunitaria, de la sociedad. Me veo capacitada de decir que sí que estamos en una situación de emergencia social la que está viviendo nuestro país. Está constatado, hay informes que demuestran que la solicitud de ayudas sociales que se han presentado ante los servicios sociales en el 2014 han aumentado un 20%, y no es que lo diga yo ni que lo digan mis compañeros que están dando la pelea en las Cortes de Castilla y León, y que lo digan los compañeros que entramos de Podemos en el Congreso. Realmente es un informe que ha sacado el Ministerio de Sanidad y de Servicios Sociales. Entonces, ante esas cifras, nosotros lo queremos proponer soluciones. Entonces, por eso es la ley que presentamos, la ley 25, que queremos abordar, que el compañero Rafa va a entrar un poco más en profundidad a todos los temas, pero por enfocarlos un poco, nosotros planteamos la paralización inmediata de todos los desahucios en alternativa habitacional. Es de emergencia ya actuar, y vamos a poner sobre la mesa si ellos lo aceptan o no lo aceptan. Vamos a plantear una alternativa habitacional para todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género, de violencia machista, perdón. Vamos a poner en tela de juicio, vamos a poner encima de la mesa que ya es el momento de que no se puedan producir todos los cortes de suministros. Es brutal, además en nuestra provincia, ¿cómo puedes vivir sin que puedas tener acceso a la luz ni al gas con las temperaturas que nosotros tenemos en la provincia? Y realmente se sigue habiendo muchos casos en los que recortan los suministros. Y vamos a poner en valor también el derecho a la sanidad, como decía Óscar, que no es cuestión de que como tú te cuides el cuerpo, que es un derecho. Y lo vamos a hacer poniéndoles que se posicionen ellos. Nosotros vamos a plantear que es posible, que es a coste cero, que estas son las medidas, que no nos vamos a quedar con esto, sino que esto va enmarcado en un plan mucho más grande y mucho más amplio, y sobre todo porque no lo vamos a decir solo nosotros. Nos hemos reunido con cantidad de movimientos sociales, asociaciones, organizaciones que realmente están dando la pelea y nos han dicho que está bien lo que vamos a presentar, pero que ellos quieren dar un pasito más, que quieren llegar a seguir presentando más propuestas. Y eso a nosotros nos da mucha fuerza, porque los 69 que vamos a estar dentro podemos dar la batalla y la daremos. Pero necesitamos que desde fuera también estén empujando y que esa masa nos esté diciendo seguir y seguir. Para nosotros desde dentro decir, no lo decimos nosotros, sino lo dice la ciudadanía organizada de fuera, que nos está obligando a tener que hacer todo lo que nosotros queremos. Entonces por eso os animo un poco que esto es el principio, que nos queda un escenario que no sabemos muy bien si se van a seguir repartiendo o van a hacer, como decía Alberto, el compañero, que se juntan entre los tres, hacen su búnker y ahí se van a quedar, y posiblemente pueda que nos encontremos ante esa situación, pero creo que la batalla la tenemos que seguir dando. Unos dentro y los de dentro también la vamos a seguir dando en la calle, así que os animo a todas que estas reuniones las vamos a tener que seguir haciendo más a menudo. Vamos a ir por toda la provincia explicando un poco y rendiendo cuentas como llevan haciendo ya los compañeros de las Cortes, y cómo lo vamos a tener que seguir haciendo, y que ahora que me he cruzado la mirada con un montón de gente que está aquí, que nos hemos ido viendo de toda la provincia, las compañeras de La Bañeza que las veo por aquí, al resto de los compañeros de Villaquilambra, a los de León, los veo a todos, que sigamos construyendo, porque entre todas ya hemos conseguido un pasito, pero que todavía nos queda mucho por construir, y que entre todas lo haremos entre todos. Muchas gracias. Bueno, pues yo me llamo Rafa Mayoral y soy diputado, dicen que por Madrid, pero al final nosotros somos diputados y diputadas de todos y de todas, diputados y diputadas de todas las provincias. Diputadas y diputadas queremos ser de nuestro pueblo. Decíamos antes de la campaña, hicimos una campaña que era la campaña de los carteros del cambio. Y nosotros queremos deciros lo primero, cuando venimos aquí, en este acto, en esta asamblea y en otras muchas que vamos a hacer, que lo primero que queremos deciros es que no queremos ser señorías, que lo que queremos ser simplemente, sencillamente, carteros y carteras del pueblo en esa institución. Queremos agradeceros a todos y a todas las que habéis estado dando el callo durante todos estos meses, durante estos 2 últimos años, porque habéis sido capaces de ponerlas en jaque, porque habéis sido capaces de
conseguir que empiece nuestro pueblo a sacudirse el miedo, que haya 5.200.000 personas en este país que dan un paso al frente y dicen que las cosas quieren que sean distintas, que se sacuden el miedo y que están dispuestas a llenar las instituciones de pueblo. Eso es lo que les da miedo. Eso es lo que el otro día, como en otros tiempos, cuando veían pasar a los trabajadores y a las trabajadoras con ese ánimo clasista, decían que olíamos mal. Pero decían que olíamos mal porque olíamos a pueblo, porque parecíamos pueblo y no nos parecíamos a ellos y a ellas, que no han sido más que mayordomos de los privilegiados de este país. Lo primero, antes de nada, a mí me gustaría decir que tenemos que estar con la guardia en alto, que nosotros no vamos a solucionar los problemas, que nosotros somos una herramienta para que la empuñéis, que nos uséis, que somos vuestra herramienta para pelear ahí dentro. Y a mí me gustaría recordar y decir que tengamos la guardia en alto, porque estos años nuestro pueblo lo ha pasado muy mal y nuestro pueblo ha dado muchas batallas. La gente trabajadora de este país se ha jugado muchas cosas. Y ha habido mucha gente que para defender los derechos se ha jugado la libertad. Y hoy hay 300 sindicalistas procesados y pendientes de juicio por luchar por el derecho a un trabajo digno de todos y de todas. Que no nos olvidemos. Ayer estuvimos con los compañeros de Ibus, 8 compañeros, que por estar en la puerta de su fábrica les están pidiendo 66 años de cárcel. Que no les dejemos solos. Que no les dejemos solos, que sepamos que están ahí y que sepan que vamos a estar acompañándoles y que no vamos a permitir que nos los quiten. Y a continuación decir que por qué presentábamos esta ley como lo hemos hecho, ¿no? Bueno, nosotros no queríamos hacer las leyes como las han hecho el resto. Lo primero que dijimos, que es algo que no tenían costumbre, podríamos haber dicho que hemos presentado una ley con unas propuestas fantásticas porque somos una gente extraordinaria y se nos han ocurrido unas ideacas que dicen en mi barrio que son estupendas. Pero lo que hemos dicho desde el minuto 1 es que esas ideas no se nos han ocurrido a nosotras ni a nosotros, que no son nuestras, que son de la gente que ha estado dando la pelea, que cuando nosotros y nosotras estamos diciendo que es urgente, que es inmediato la paralización de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, lo único que estamos haciendo es poniendo altavoz a lo que ha estado pidiendo la gente que ha puesto el cuerpo durante estos años para impedir lo que es una violación sistemática de derechos humanos, para favorecer los intereses de los banqueros que tanto sufrimiento le han provocado a nuestro pueblo en los últimos años. Que no estamos dispuestos a mirar a entrar en las instituciones, a mirar para otra parte, mientras las eléctricas, mientras las energéticas están llevando miles de millones de beneficios, mientras el gobierno del PP y del PSOE han mirado para otra parte, perdonándoles 3.500 millones de euros de nuestra gente y que al mismo tiempo le estén cortando el gas y la luz a la gente que ha perdido el empleo en una crisis estafa. Porque hoy en este país las causas de muerte por pobreza energética son más que las de los accidentes de tráfico. Porque hay que poner los ojos en la gente que lo está pasando peor si realmente queremos construir una sociedad democrática. Si realmente queremos construir una sociedad democrática, tenemos que crear los mecanismos que garanticen que nadie se va a quedar fuera. Estamos planteando cosas tan sencillas como que todo el mundo tenga la posibilidad de ir al médico. Y nos decían, ¿y eso cuánto cuesta? Pues los estudios lo que están diciendo es que la retirada de la tarjeta sanitaria sale más cara porque la gente acaba yendo a urgencias en momentos en los que las enfermedades están en situación de mayor gravedad, además de violar su derecho a la salud porque no han podido acceder a la atención primaria. Porque no nos olvidamos de la gente que ha tenido que irse de nuestro país y que estos golfos les han quitado la tarjeta sanitaria por tener que emigrar a cualquier otro país porque aquí no tenían la posibilidad de trabajar. Y creemos que en estos momentos hay que garantizar un derecho humano fundamental, que es el acceso a la salud para todos y para todas. Y que eso es el test de una sociedad democrática, garantizar la posibilidad de acceso.
porque estamos cansados y nos da vergüenza que los enfermos tengan que ocupar los hospitales para poder acceder a los medicamentos como tuvieron que hacer los enfermos de la hepatitis C. Creemos que hay que acabar con los copagos sanitarios. Creemos que nadie debe ser privado de la medicación por tener dificultades económicas. Y eso es el test de la calidad democrática. Y hemos planteado la posibilidad de decir, bueno, todos dicen que están muy preocupados por la violencia machista y nosotros hemos dicho algo muy sencillo. Bien, garanticemos que si una persona se encuentra en esa situación, si una mujer está sufriendo una situación de violencia machista, tenga garantizada la posibilidad de tener dónde ir, tenga garantizada la alternativa habitacional. Y propusimos estas 4 cosas, no como un proyecto de ley final, sino se lo planteamos a las organizaciones sociales en el diálogo que abrimos con ellas, para poder discutir hasta dónde querían ir. Les dijimos, hablemos de cómo conseguir que ese artículo 25 que se ha leído antes, podemos conseguir que se convierta en una realidad para nuestra gente, para nuestro pueblo. Y además dijimos, esta propuesta la ponemos encima de la mesa sin que suponga costes a la Administración General del Estado. Es cierto que hay algunas cosas que le van a costar dinero a algunas comunidades autónomas, pero es que es injusto que a la gente le quiten, le pongan un copago a los enfermos crónicos y no puedan acceder a muchos medicamentos. Y les dijimos también, en ese diálogo, nosotros llevamos en el programa una cosa que llamamos el Plan 25 y tiene costes y necesita acompañamientos presupuestarios. Una de las cosas era la renta mínima, la renta garantizada, la posibilidad de que esos 700.000 hogares de nuestro país que hoy no tienen ningún ingreso y están viviendo del alambre tengan la posibilidad de tener un ingreso. Y aquellas personas que están trabajando 2, 4, 5, 10 horas a la semana tengan un complemento salarial que les permita poder vivir, porque hoy te estás quedando sin poder vivir por el hecho de estar trabajando. No estás privado de un ingreso suficiente para poder vivir por la precariedad que tienen muchos trabajadores y trabajadoras. Y estamos dispuestos a disputar el presupuesto. Pero hacíamos la pregunta. Les decíamos a los compañeros y a las compañeras que quién quiere venir a pelear. Nosotros tenemos disposición a ir al Congreso a pelear eso. Pero queremos hacer la pregunta de quién quiere ir a pelear eso. ¿Con quién contamos? Para que no sea nuestra propuesta, sino la propuesta de la gente que está dispuesta a que este país sea distinto. Y nosotros tenemos la disposición de hacerlo, tenemos la disposición de ir a la pelea. Vamos a tener un encuentro de nuevo con una agenda de trabajo para tratar todos los temas que vienen incluidos en ese Plan 25 y más cosas, y más cosas. Y vamos a reunirnos con la gente que está en conflictos. Y vamos a poner nuestras actas de diputados y de diputadas, de senadores y de senadoras, al servicio de la gente que está peleando por el derecho a una vida digna. Lo tenemos muy claro. Pero queremos hacer estos encuentros también. Primero para contar qué estamos haciendo allí. Y lo segundo para ver hacia dónde vamos. Para ver quién está dispuesto a dar los pasos. No solamente lo podemos hacer nosotros. Somos 69 de 350. Y digo somos 69, pues son muchos. Cuando entramos allí éramos muchos. Pero son más los que durante todo este tiempo han sido responsables de esta situación. Y para poder llevar propuestas hay que hacer que cambien de opinión. Y para poder conseguir que esos 69 les hagan cambiar de opinión, al proceso político en este país hay que meterle pueblo. Al proceso político en este país hay que meterle pueblo. Y eso depende de todos y de todas. De vosotros y de vosotras. Que nos preguntemos hasta dónde queremos llegar y qué es lo que queremos pelear. Y por eso hacemos estos encuentros. Y yo quería terminar con eso que parece que hoy Celia Villalobos ha pedido perdón. Igual la periodista, la Pilar Cernuda, esta que decía que nos había oído y que olíamos mal, es que está acostumbrada a ir a la corte y allí la gente huele diferente. No utilizan colonias del Zara, sino que debemos saber las cosas. Y ellos que dicen que nos han pedido perdón a nosotros, que parece que empiezan a pedirnos perdón, dicen. Lo que les queremos decir es que a nosotros no nos tienen que pedir perdón, que a nosotros no nos tienen que pedir perdón, que tienen 500.000 personas a las que pedir perdón, que han sido los desahucios que se han ejecutado desde 2008, aplicando leyes ilegales que incumplían los derechos humanos. A ellos y a ellas es a los que nos tienen que pedir perdón. Y cuando nosotros estamos planteando
una ley 25 y dicen, ¿por qué ponéis lo de los derechos humanos? Los derechos humanos son ley. Cuando un tratado internacional es firmado y ratificado por un Estado, es ley interna. Y no han sido capaces de cumplirlo. No han sido capaces de cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No han sido capaces. Se han puesto por encima de la ley para proteger a los privilegiados. Y les queremos decir, porque tienen dudas a veces de cuál es nuestro proyecto político. Nuestro proyecto político es el cumplimiento íntegro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por si tienen alguna duda de hasta dónde queremos llegar, les queremos decir que lo que está en marcha es una rebelión democrática. Una rebelión democrática que se está empezando a expresar en votos. Y que estamos convencidos y convencidas que con vosotros y con vosotras somos capaces de hacer un país distinto. Y que esa declaración, además, nos dice que esta declaración se dicta para que los pueblos no se vean compelidos a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Pues bien, han incumplido la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aquí está la rebelión democrática. Así que, adelante, compañeros y compañeras. Bueno, antes de abrir el turno de palabras, sí que quería, ya que se han recordado tantos conflictos, recordar que ayer mismo hubo una manifestación en la que de apoyo a los 47 trabajadores de la banca telefónica de aquí de Caja España, que se van a quedar sin trabajo por llevarse los puestos de trabajo a otro sitio. Gente que lleva incluso 20 años encadenando los contratos por fin de obra y servicio y que no tienen ni siquiera reconocidos sus derechos. También un apoyo para ellos porque nos están dejando en León sin nada de trabajo. No tenemos ya opciones de trabajo ninguna. Ni siquiera las opciones del call center, que son las que tanto tiempo nos llevan diciendo que van a sacar a la provincia de León fuera de esta situación. Recordaros también, ahora que aprovecho que hay aquí mucha gente, que el próximo domingo hay una asamblea, la siguiente asamblea de Podemos. En la página web está colgado el orden del día, será a las 5:30 de la tarde, perdón, me iba a Canarias, a las 5:30 de la tarde en el Hotel Trip, ¿vale? O sea, estáis todos y todas más que invitados a seguir participando dentro de las asambleas de Podemos León. Y nada, abrimos turno para lo que hemos venido, para hablar, que podáis preguntar a todos nuestros parlamentarios, a todos nuestros electos, todo lo que queráis. Así que el turno es vuestro. Os ponéis de pie simplemente, levantáis la mano y se os va dando el turno, ¿vale? Sin problema. Venga, anda, animaros, que luego os quedáis con las ganas y siempre acabamos marchando más tarde de lo necesario y tenemos media hora para hablar, ahora entendido, ¿eh? Igual no tiene abajo, el botón está abajo. Mira, hola, bueno, soy Claudia, estoy aquí en el Círculo de León y quería felicitaros a todos y quería a Rafa, no me acuerdo cómo te llamaste de Barcelona, Óscar y Alberto, pues bienvenidos y quería hacerte una pregunta, Alberto, porque es que cuando vi la foto en el ABC, ese día yo nunca compro, el periódico de la Nueva Crónica, que se vende muy poco, pero ese día creo que aquí se vendía mucho porque la foto que venía con ABC, compré solo los periódicos por eso, vienen con plástico, y cuando vi la foto contigo y la cara que puso el señor presidente de funciones, que me estaba mirando, y como el bueno de la película, y aquí viene un poco, no sé cómo decirlo, no sé, el perro flauta aquí con cara de mala leche y yo digo, pero ahora que has dicho que es de Reuters, yo soy periodista también, que no sé, Sí, se te oye. Me boicotean. Que no pensaste en
de ciencia. Creo que estaba preguntando qué sensación te ha dado o... Si pensara, si me dedicara a denunciar todas esas cosas, o la organización en general, todo lo que nos dicen y todo lo que nos dijeron en la pre-campaña y durante la campaña y en concreto a nivel de todo el Estado y en concreto en Canarias, nos pasaríamos denunciando, calculo que hasta el año 2058 tendríamos que estar en el juzgado. Entonces, al final yo creo que eso es lo que pretenden. Como dijimos antes, ningún medio, o prácticamente ningún medio habló de la Ley 25, casi ninguno habló de Gómez de la Serna. De la composición de la mesa también se habló muy poco del pacto escondido entre PP, PSOE y Ciudadanos, y con esto lo que pretenden es distraer la atención, no poner cortina de humo, hacer show mediático y demás. Entonces nosotros hoy me han estado, llevan toda la semana fundiéndome el teléfono y las redes y demás. Hoy, a raíz de las disculpas de Celia Villalobos, también me han estado asaltando el teléfono, y al final pues es lo que les contesto a todos los medios de comunicación, que con esto solo pretenden distraernos a nosotros, en concreto pues, de nuestro trabajo, y a ustedes, al resto de la gente, de las cosas verdaderamente importantes, y no lo van a conseguir. Nosotros fuimos al Congreso a aplicar nuestro programa, a elaborar propuestas que saquen a un montón de gente en este país de la cuneta, que lo está pasando fatal, y no nos van a distraer, ni mucho menos nos van a callar, por mucho que nos abuchemos, por mucho que se metan con nuestras pintas, nuestros pelos, nuestros olores, nuestros orígenes o nuestras procedencias. Levántate a ver si se te oye, si no ya te paso... Es que tienes una bota. Hablando de que estás hablando sobre el trabajo en la provincia, una noticia que el mes pasado sobre la fabricación de energías renovables aquí en España, que había sido paralizado durante 4 años, y se concedió a una empresa que tiene, pues alguna empresa que a veces la concedió 30 megavatios y tiene un plan en pueblo aquí en Villatuviero. Estamos hablando de que puede haber unos 300 puestos de trabajo, 200 y otros. Entonces yo quería preguntar un poco a Pablo, un poco a nivel nacional, porque esa planta de biomasa está pendiente de que pueda ser aplicada en diferentes provincias de España, o sea, Pontevedra, Huelva o el León. Entonces, yo creo que es un sector que puede estar en auge. Se está hablando también en el León de que se puede poner una fábrica, bueno, se puede poner Una planta, sí, aquí también de hay. calor, bueno, eso es más de calor para ahorrar dinero. Entonces, creo que con la densidad de árboles se queda bien, pidiendo que Castilla y León, y yo en concreto, es una de las provincias que más cantidad de masa forestal tiene. Si se quiere una buena gestión, pues que sea importante y que funcione de forma con el medio ambiente, ¿qué apoyo se está dando a ello? Porque creo que podría ser una salida importante a un pueblo como Villatuviero, que está al lado de León y puede crear muchísimos puestos de trabajo y puede ser una... No sé quién puede contestar. Pues sin duda es muy interesante. Yo creo que además entra dentro del plan de transición energética que Podemos presenta en su programa. Es una apuesta por generar puestos de trabajo en nuestra provincia, puestos de trabajo además que sea un trabajo de calidad y que permita a la gente quedarse en León y no tener que marcharse al exterior. Así que desde luego esa propuesta yo sí que te invito a que si tienes más información nos la pases y nosotros la pelearemos a nivel de las Cortes, cuando además, como decía antes, tenemos un gobierno autonómico que le da absolutamente igual la generación de empleo, le da absolutamente igual poder buscar alternativas distintas a un modelo fracasado que en Castilla y León solamente se traduce en paro, en pobreza y en despoblación, con lo cual, yo ya te digo, si nos puedes pasar toda la información que dispongas, entronca directamente con nuestro programa electoral. Puede ser que a nivel político lo que paralice esto sea eso, porque a nivel de suministro de madera, de gente que va a trabajar, de conocimientos que puede existir, que se pueden crear esos puestos de trabajo, el problema es que si las instituciones no apoyan, porque en Castilla y León lo que suele pasar es que sí, está el plan, está todo, la gente lo quiere levantar, de nada es que no hay viabilidad económica. Realmente hablando con gente de la papelera, que es una papelera, que
está haciendo las energías renovables, dicen, no, es que nosotros estamos mirando la viabilidad económica, de que si esto es sostenible económicamente. Entonces, yo creo que en estas comunidades esto demás está actuando de otra manera diferente, diciendo, oye, pues damos todo, porque al final, si tú generas 300 puestos de trabajo, que sean 200 directos y 300 indirectos, esa gente está tributando en Castilla y León, esos impuestos se quedan aquí. Como hablaba yo le vi en el vídeo, Alberto le decía que es que no puedes cerrar la petroquímica allí de Cepsa, tendrás que darle una idea, pues que está dejando 2 millones de euros en impuestos. O sea, tú no puedes cerrar eso. O si no cierras, si tienes esa posibilidad, creo que se tendría que luchar por ello. Pues, podemos hablarlo y creo que políticamente creo que es uno de los factores más importantes para crear. Cuenta con ello, así lo haremos, porque además es lo que dices tú, es una cuestión de voluntad política de la que carecen los partidos tradicionales en esta comunidad autónoma, que están interesados únicamente en que aquí las 4 empresas residentes sean las que sigan funcionando. ¿Para qué? Para que los jóvenes tengan que marcharse a otras comunidades autónomas. ¿Para qué? Para que y solamente las personas voten las personas mayores que son las más afines a su proyecto. Así que, desde luego, cuenta con nosotros y toda la información que tengas la recogemos y la peleamos en las puertas. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una invitación a Ana Marcelo, que está aquí, a ver si te apetece venirte a Astorga un día al CDR, pero de la mano de la plataforma de la gestión de residuos del centro del CDR, ¿no? Porque hay como varias puertas para poder entrar, ¿no? Una cosa es la puerta trasera, por donde se echan todos los lixiviados y todos los túneles que están haciendo para poner más lejos toda esa contaminación que se está haciendo, ¿no? Y luego también otro punto que sería a ver si se puede aprovechar para, ya que estás en el Congreso, para luchar por los productos leoneses y que realmente hubiera una denominación de origen de productos de la montaña leonesa que tanto nos hace falta y que salgan de fuera de sabor y que realmente... A lo primero, encantadísima y me ha apuntado queda y lo hablamos si quieres a la salida cómo podemos hacerlo. Y lo de los productos leoneses, créeme que me va a costar unos cuantos productos leoneses pagar por haberme salido. O sea, que apuesto por eso. A mí me esa condición, yo creo. Así que la primera me la apunto encantada y la segunda apuesto por ello, sobre todo desde el primer día. Así que me llevo las 2 tareas. ¿Alguna pregunta más? Vale, lo mío no es una pregunta. Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Cuando dices que quieres que esto es un llamamiento al pueblo, eso quiere decir, por ejemplo, que yo, como persona que pertenezco a la PA de León o a Stop Desahucios de León, si yo hago una convocatoria porque hay un desahucio, como muchos sabéis, la pasa partidista, entonces no queremos nuestro logo, pero sí queremos vuestro apoyo. ¿Vais a estar? Eso por un lado. Y luego se habla mucho de los desahucios con los bancos. Yo quisiera deciros que hoy, en 24 horas, he tenido 3 llamadas por desahucios de alquiler. O sea, lo que está viniendo ya no es solo los desahucios por hipoteca, que es verdad que se ha conseguido mucho en cuanto a que se ha llegado a una situación en la que se puede negociar con los bancos acuerdos para que la gente no salga lanzada. Pero esto no sucede así con las personas que están de alquiler. Y luego quisiera decir una cosa más que puede que no sea políticamente correcto, pero como a mí no me importa, lo voy a decir. Humanamente apoyaría a la banca telefónica, pero como yo he tratado con ellos, ha habido mucha gente trabajando en la banca telefónica que se ha creído que la banca era suya. Entonces, cuando tú llamas para arreglar algo de un afectado, te tratan como la mierda. Entonces, me parece bien al apoyo humano, pero no sé, lo dejo ahí. Sí, en este caso son los trabajadores, María Jesús. Ya, son los trabajadores, ya. no es el director del banco.
No sé. Una cosa, a nivel municipal, primero voy a contestar yo así a nivel municipal, el apoyo lo tendréis en cada convocatoria que nos hagáis aquí en la ciudad o cerca de León, sin símbolos ningunos, eso ya lo sabes, y además lo hemos discutido muchas veces y siempre hemos dicho que nosotros por lo menos nunca vamos con las banderas al apoyo. Lógico. Con cualquiera que esté dispuesta a dar el cambio. Ay, se me puedo decir una cosa, porque es que me escribían los oídos. Perdonad. O sea, estáis, todo el mundo está como muy ofendido porque olemos mal. A ver, pues, la gente que curra, suda. Y cuando sudas, hueles mal. Y entonces hueles mal con orgullo de oler mal, porque es que te lo has curado. Como te lo has curado, no tiene nada de malo oler mal. Para eso vas a tu casa y si te dejan, porque no te han cortado el agua. Nosotros estamos en diálogo con uno de los colectivos con el que estamos participando, con quien hemos abierto esa agenda de trabajos, con la plataforma Afectados por la Hipoteca. Y nosotros incluso en la propia elaboración del programa tuvimos una reunión previa. Cuando nosotros nos reunimos con la PA y venían con las exigencias, nosotros ya las teníamos. Y muchos y muchas venimos de dar esa pelea. Y lógicamente, claro que hacemos un llamamiento, pero no a los militantes de Podemos, hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, hacemos un reconocimiento además del trabajo que están haciendo los colectivos. Porque además yo creo que el problema no son si van unos militantes de un partido o unos militantes de otro partido. Lo que creo que tenemos que ser capaces es de conseguir que todo el mundo entienda que un desalojo forzoso sin alternativa habitacional es una violación de derechos humanos. Nosotros no estamos distinguiendo, cuando estamos planteando la modificación legislativa, no estamos refiriéndonos única y exclusivamente a los desalojos forzosos derivados de una ejecución hipotecaria, que también. Y ahí además diferenciamos entre los grandes tenedores y los pequeños tenedores. Los grandes tenedores, que son las entidades financieras, que evidentemente hay que ver qué van a hacer con las viviendas, porque lo que no tiene sentido es que hoy tengan centenares de miles de viviendas en sus manos, que las tengan vacías y que sigan desalojando gente. Porque eso es lo que está provocando es una situación de acaparamiento. Y frente a esa situación creemos que hay que empezar a tomar medidas. De hecho, hemos empezado con una muy pequeña, pero queremos introducir y queremos trabajar en ese diálogo para introducir el resto de medidas para ver qué hacemos con esos grandes tenedores. Porque eso es como aquel que tiene pan cuando la gente tiene hambre. Pues tú no puedes guardarte el pan hasta que suba de precio. Tú tienes que poner un bien de primera necesidad en manos de la población. Somos conscientes de que han aumentado de forma vertiginosa los desahucios por alquiler y también los desalojos forzosos de viviendas de familias económicamente vulnerables que están en casas de bancos, que también se están produciendo. Estoy hablando de gente que hay edificios enteros de los bancos que no se están utilizando, hay gente en situación de exclusión social porque no tiene ningún tipo de recurso económico, que no está provocando ningún problema de convivencia en su entorno, pero que no tiene el título de la propiedad, ni tiene ningún contrato que lo acredite. Entonces, existe la posibilidad, ¿qué es lo que estamos planteando? Uno, cuando un juez va a dar una orden de desalojo, lo que estamos diciendo es, si es la vivienda habitual de la familia, tendrá que tener en cuenta el informe social que se hace de la situación social de esa familia, y si es de una entidad financiera, a ver si existe la posibilidad de que se establezca un alquiler social, y si es de un particular individual, habrá que reclamarle a la administración competente, que es la comunidad autónoma, que ofrezca una alternativa habitacional. Y al mismo tiempo que las comunidades autónomas sienten a las entidades financieras y le digan, a ver, ¿qué viviendas son las que tienen ustedes, que están fuera del mercado? Porque ahora mismo la población las necesita y habrá que llegar a acuerdos para que esas viviendas se encuentren cuanto antes en manos de la gente. Y nosotros dentro de nuestro programa vamos un poco más allá. Ahora estamos en diálogo, pero vamos un poco más allá. Nosotros estamos planteando, bueno, hay una posibilidad. Las personas que tienen una vivienda o que tienen menos de 10 viviendas, fíjate, hasta 10 viviendas sin sanción, hasta 10 viviendas, no está mal, porque luego dicen que queremos quitar a la gente la casa de la playa.
hemos dicho, bueno, pues busquemos una fórmula en la que, si tienes un problema para poder alquilar la vivienda, ¿por qué no creamos un servicio público donde tú le cedes al servicio público la vivienda, que te garanticen una renta que paga la administración pública de la conservación de la vivienda, y que esa vivienda esté en manos de la administración pública para hacer políticas de vivienda? No es tan complicado de hacer, pero hay de aquellos que tengan más de 10 y que las tengan vacías, paradas, esperando, que son bancos y fondos buitre que están viniendo de fuera. Bueno, pues habrá que requerirles, pero en caso de que les requieras, lo que habrá que decirles es que las situaciones de acaparamiento están fuera de la ley, y como aquel que se salta una señal de tráfico, pues habrá que multarles. Y como aquel que en determinadas circunstancias hace determinadas cosas, si no corrige su conducta, pues tendrá que realizar una cesión obligatoria de ese bien. Y no le vamos a cuestionar la propiedad a los bancos, digo, a los grandes tenedores, a los fondos buitre, a aquellos que se están dedicando a especular con una necesidad, y tendrán que ponerlas en manos de la población por cesión forzosa. No se nos ha ocurrido a nosotros, ni tampoco se le ha ocurrido a la PA cuando lo planteó. Eso hay figuras de este tipo y bastante más duras en otros países de Europa. Porque claro, esto es un bien de primera necesidad y eso pues tenemos que encontrar los mecanismos para que eso pare. Al mismo tiempo también estamos planteando que se tiene que modificar o se tiene que hacer una nueva ley de arrendamientos urbanos. Que hay que hacerla porque cuando hablamos de alquiler social tenemos siempre un debate, porque cuando se ha peleado con las entidades financieras a ver lo que es un alquiler social, cualquier cosa no es un alquiler social. Bueno, pues definamos qué es un alquiler social. Y eso significa que la renta que se paga, en caso de que quieras el reconocimiento del alquiler social, tendrá que tener una relación con la renta que percibe la familia. Naciones Unidas lo tiene claro, con suministros, vivienda, con suministros incluidos no deberían superar el 30% de la renta familiar. Para que eso se pueda considerar social. Si no, no es social. Con suministros incluidos, porque los suministros se supone que deben ser no deberían superar nunca en torno a un 10. Y luego hay que revertir una reforma que se hizo de la Ley de Arrendamientos Urbanos hasta hace bien poco, hasta la última reforma. Resulta que un inquilino podía estar hasta 5 años de alquiler. Que eso difícilmente tú puedes hacer tu ciclo vital en 5 años. De hecho, antes de la anterior reforma no existían esos límites, pero eran 5. En la última decían, no, es que vamos a fomentar el alquiler. Y entonces dijeron que van a fomentar el alquiler igual que fomentar el empleo. Entonces, ¿cómo fomentan ellos el empleo? Facilitando el despido. ¿Cómo fomentan el alquiler? Facilitando el desahucio. Redujeron a 3 años el derecho del inquilino a permanecer y aumentaron las causas por las cuales el propietario podía desalojar al inquilino. Bueno, pues nosotros creemos que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, que eso tiene que cambiar y que tenemos que ir a fórmulas en las que se garantice la tenencia, en las que la gente tenga la posibilidad de hacer su vida y poder tener un mínimo de proyección a la hora de poder garantizar la tenencia en materia de vivienda. Es decir, que nosotros sí estamos en esa lógica que estabas planteando antes y sí somos conscientes de que nos viene una ola de desahucios por alquiler y algunos de ellos de alquileres que se han conseguido en el marco de la pelea con las entidades financieras en las que la vivienda se la adjudicaba el banco y se consiguió un alquiler social, pero es que cuando se acaban los subsidios no se pueden pagar ni los alquileres sociales. Es que eso es de lo que estamos hablando, entonces habrá que buscar alternativas y lo que sí es cierto es que España, como Estado, tiene una obligación internacional y es que no se pueden producir desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Entonces hay que buscar, sobre todo además, porque fijaros, en nuestro país está el 20% de las viviendas vacías de toda Europa. Y al mismo tiempo tenemos el mayor índice de desahucios de toda Europa. No se entiende. Esa frase tan famosa de casas sin gente y gente sin casas, pues eso es la realidad que estamos viviendo, que están datos y que nosotros creemos que se tiene que terminar. Que se tiene que terminar cambiando la legislación, pero como decía aquel, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y yo creo que ese compromiso tenemos que tenerlo el conjunto de la ciudadanía, no solamente los militantes de Podemos. Yo creo que tenemos que ser capaces de que volvamos a esa indignación de que a nadie se pueda quedar en la calle cuando hay viviendas de sobra para todos y para todas. Bueno, mira, yo... Buenas tardes. Primero
sindical, es trabajador de la editorial Everest, después de luchar 104 días de huelga, una mano delante y otra detrás, defendiendo a los trabajadores, y quería contestar un poco a la compañera sin crear ninguna polémica, a los trabajadores del Grupo Norte Outsourcing que hacen la banca telefónica para la nueva banca privada de las cajas sociales que en su día fueron Caja España, Caja Duero, absorbidas por Unicaja, con 20 años en el servicio, con salarios de 800 euros y que sin reconocérseles la antigüedad. No sé si ellos en la atención telefónica, cumpliendo los mandatos para quienes trabajan, contestan bien o contestan mal. Ellos creo que no son responsables, igual que los mineros, igual que los de Trasa, que igual que la clase trabajadora de este país. Yo coincido con lo que acaba de decir la compañera. Has hablado de lo que es los desahucios y cómo prevenirlos. Mi pregunta es, ¿hay algún plan para aquellas personas, 250.000 personas que ya dejaron sus casas, ya no tienen dónde ir? ¿Qué plan de emergencia hay? ¿O está incluido en esta ley 25 o no la hay? Esa es mi pregunta. Mi pregunta era, ¿qué proyectos hay para los desahucios? Pero para los que ya no están, para los que ya dejaron sus casas, para los madres y padres que ya no tienen sus hijos dónde ir. Esa es mi pregunta. A ver, lo estaba comentando ahora, es decir, nosotros creemos que lo que hay que hacer es buscar la fórmula para movilizar la vivienda vacía. Nosotros no lo hemos dicho al principio, nosotros hemos puesto 4 medidas muy sencillas, que es poner un torniquete a la sangría. Pero si solamente cuando tú tienes una herida grande, solamente pones el torniquete, al final se gangrena la pierna. Hemos planteado abrir este diálogo para meter más cosas. Nosotros llevamos más cosas en el programa, pero queremos hablarlo con las organizaciones sociales, para ver quién está dispuesto a dar más pasos. Nosotros lo vamos a dar. Lo hicimos antes de entrar en el Congreso. Nosotros hemos elaborado la proposición de ley antes de entrar en el Congreso. Lo hicimos en casa, como aquel que dice. Y antes de presentarlo en el Congreso empezamos a hablarlo con las organizaciones sociales. Y además sabíamos que nos iban a tirar de las orejas, porque muchos venimos de las organizaciones sociales. Y tenemos claro que hay que pensar cómo hacerlo. Nosotros tenemos algunas ideas, no sabemos si son buenas, malas o regulares. Creemos que no están mal, porque no se nos han ocurrido a nosotros además. Porque es la síntesis de, o pretende serlo, de las propuestas de las organizaciones sociales y de expertos. Creemos que hay que ir a un parque público de vivienda en alquiler, que vaya a garantizar el derecho a la vivienda, que la vivienda se convierta en un derecho garantizado por el Estado, porque hay viviendas de sobra, es decir, no tenemos un problema de provisión. Y además creemos que podemos pensar incluso en otro tipo de fórmulas de acceso a la vivienda que aquí no hemos utilizado y que en otros países se utilizan. Las cooperativas de vivienda de alquiler no se hacen aquí. Cuando estamos viendo que hay edificios enteros, terminados y habitables, que están siendo desmantelados, se están cayendo a pedazos cuando la gente necesita su piso. Es decir, no se puede llegar a un acuerdo. Y digo más, es decir, incluso algunos de esos que se han ido degradando, no se podría llegar a acuerdos para que la rehabilitación se pudiera llegar a acuerdos precisamente, porque de hecho lo que sí que se está demostrando es que en muchos casos esos edificios, la gente cuando vive en ellos se conserva, se degradan más cuando están vacíos y alteran más la convivencia. Nos lo decían algunas, yo recuerdo hace tiempo, que había comunidades de vecinos que hablaban con los colectivos sociales para que fueran quienes orientaran a las familias dónde poder ir, porque resulta que el banco no pagaba la comunidad y no pagaba el agua, y lo estaban pagando los vecinos. Porque hoy los mayores morosos de comunidades de propietarios son las entidades financieras. Entonces, ¿hay posibilidad y necesidad de movilizar esa vivienda? Claro que lo hay. El problema es que hasta ahora para hacerlo solamente lo están haciendo las organizaciones sociales, las plataformas. Lo importante es que el Estado se ponga pilas. Y eso significa que hay que sacar la libreta de las recetas. Y yo estoy convencido que aquellos que acaparen, y hemos puesto la cifra, sabemos que es alta. 10. Nadie puede decir que eso es quitarte la vivienda en la playa. Nosotros empezamos, esa fue la propuesta, ahora veremos el debate, ¿no? Y lo dijimos, pero hay que apretar. Y además creemos que se tienen que coordinar los esfuerzos de todas las administraciones públicas y de todos los poderes del Estado. Porque en esto hay, fijaros, los servicios sociales dependen de los ayuntamientos, la vivienda depende de la comunidad autónoma, los procedimientos judiciales dependen del Estado y las resoluciones judiciales dependen de los jueces. Entonces aquí hay dos maneras de solucionar eso.
Que todos se pongan a trabajar a favor de obra o que todos echen la culpa de que la culpa la tiene el otro. Los jueces porque el que ha legislado no ha legislado claro. Los que tienen que legislar, que el sistema económico, fíjate. Los de la comunidad autónoma, que qué difícil es todo. Y el ayuntamiento, que yo no tengo competencia en vivienda. Y al final, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es lo que plantea muchas veces Juan Carlos Monedero contando lo del colibrí. Todo el mundo tendría que poner su parte cuando viene el fuego. Bueno, pues de eso es de lo que se trata y de eso es lo que estamos planteando. Nosotros en la administración, para la administración general, para la legislación estatal, hemos planteado modificaciones. En la primera propuesta no va, queremos modificar la ley de enjuiciamiento civil. Queremos tocar la ley hipotecaria, porque algo que no se ha comentado son las deudas perpetuas que generan exclusión. Las deudas que han quedado, después de que los bancos se han quedado con las viviendas, ¿cuánta gente después de las 500.000 ejecuciones hipotecarias tiene una deuda que le condena a la exclusión financiera? Nosotros creemos que eso hay que acabar con ello. Y hay que decir, vamos a ver, si no hay ningún tipo de recursos, si no va a poder pagar, hagamos un procedimiento simplificado, accesible a la gente normal, no un procedimiento concursal que son las 12 pruebas de Asterix para la gente trabajadora, hagamos un procedimiento simplificado con conciliación previa y auto, donde además tengan claro que el límite de la responsabilidad hipotecaria es el bien hipotecado. ¿Y por qué decimos eso? No solamente para que la gente tenga derecho a la dación en pago, sino para que a lo mejor no es necesaria la dación en pago. Porque a lo mejor, si al banco se le dice que el límite de la deuda es el bien hipotecado, a lo mejor te hace una quita. Te quita la parte de capital, ajusta el valor de la deuda al valor del bien actual y te quedas con una letra que es el equivalente al alquiler social. Porque le hemos pagado la cuenta no solamente a los bancos españoles, no solamente a los bancos españoles, es que estas hipotecas que se firmaban aquí se empaquetaban y se comercializaban para los especuladores internacionales. Y el rescate a la banca no ha sido el rescate a la banca española, sino el rescate a los especuladores internacionales, que han amortizado esos fondos anticipadamente para evitar que perdieran dinero los especuladores, que también lo sepamos. Lo único que estamos planteando es girar. Ha habido un rescate a los privilegiados, se acabó ya el rescate a los privilegiados, empecemos ya el rescate ciudadano, el rescate a la gente. Eso es lo que estamos planteando. Y tenemos claro que eso hay que tocarlo. Pero por eso decíamos, y con esto termino, lo prometo, hay que tocar también la protección social. Nosotros lo sabemos, lo hemos puesto encima de la mesa. No nos habrán dado bofetones con el debate de la renta básica y la renta garantizada. En todos los debates. Y lo hemos dicho. Dijimos primero renta básica, no nos entendían. Dijimos, no, si es una aplicación paulatina, daba igual. Le dijimos, venga, pues renta garantizada, a ver si lo entiendes. Y siguen igual. Entonces, si nosotros queremos garantizar que no haya ningún hogar en nuestro país que esté viviendo en el alambre sin ningún tipo de ingreso, pues tenemos que tocar el presupuesto. Y eso nos va a ayudar a poder solucionar muchos otros problemas también. Y una cosa que se me olvidaba. Nosotros hemos metido también en el Plan 25, que queremos discutir también con las organizaciones sociales y que está en la agenda, la dignificación del salario mínimo. El salario mínimo tiene que ser suficiente para que una familia pueda vivir. Nos quedan unos 15 minutos aproximadamente y tenemos ya 4 turnos de palabra dados, ¿vale? Si a alguien le interesa puedo dar un quinto, que me lo pida mientras tanto. Vale, pues la última me la Hacemos de corrido en vez de contestar uno a uno para que nos dé tiempo y así. Vale, perfecto. No se queda nadie sin hablar. Pues la primera. Hola, buenas tardes, me llamo Mabel y mira, simplemente quería comentar, a ver, totalmente de acuerdo en lo que has dicho ahora mismo, que querías romper con los privilegiados, pero a mí también me gustaría que también rompierais con los privilegiados, obreros que no quieren trabajar, que también hay mucha gente, Ana, tú como trabajadora social, yo tengo una niña discapacitada, me cuesta Dios y ayuda pedir algo para ella y hay mucha gente que se inventa mil y una historias, tienen pagas, no sé, creo que preguntaros si tenéis alguna manera de manejar también eso. Quiero decirte, porque sí, nos han robado los de arriba, pero también hay gente, decía un buen hombre que era mi padre, y que es mi padre, vamos, que en este país trabajan, o sea, viven los ricos, o sea, los tontos y los listos. Y creo que tenía toda la razón, porque hay algunos que de tontos no tienen un pelo, viven de la tosta. Simplemente quería
preguntaros si tenéis algo para manejar también ese tema. Porque sí estoy de acuerdo en los derechos sociales, pero creo que habría que buscar una manera de que eso, o sea, no, yo llego, venga, dame una paga, toma, paga, y habría que manejar la situación. Perfecto. Quiero también dar un poco de voz e importancia a otro tipo de derechos igualmente importantes, bueno, no sé si tanto, pero que muchas veces caen en el olvido, que son los derechos medioambientales, que yo creo que aquí en España y en León y a nivel local vemos continuamente cómo se violan los derechos medioambientales, muchas veces o por desconocimiento o también por intereses económicos, y que hay grupos a nivel local o organizaciones, ONGs, que yo creo que no tienen apoyo político y que están muy faltas de ellas aquí mismo en León y creo que esta nación, para tomar un poco de voz y poder llevar sus propuestas a la política. Y que también vosotros saber qué propuestas tenéis también en el tema medioambiental. Perfecto. Chico de fondo. Bueno, primero lo que iba a plantear, primero pensé que era un poco banal después de todo lo que habíamos hablado, inspirado por productos de León y sobre todo inspirado pues, por la presencia de los compañeros de la mina, del compañero de Berés, etc. Sí que me gustaría recordar y pedir la opinión tanto de Pablo como sobre todo de Ana, de una cuestión que quizá ha quedado un poco olvidada, ya que estamos en un país que ojalá que en los próximos años sufra muchos cambios, pues sí que me gustaría conocer vuestra opinión sobre la cuestión leonesista, la relación de León y de Castilla, ya que nos sentimos leoneses, y la mayoría de leoneses quizá, no quiero generalizar, nos sentimos castellanos, pero más allá de, y por huir de la banalidad, ¿no? Más allá de que sea un sentimiento, nos vamos a los hechos, y es que se quemó Campofrío y hubo dinero, cerró Renault, hubo dinero, cerró el Berés, ¿y qué ha pasado? Que sirviera como petición y como ruego, ¿no? Porque tenemos una provincia que se está muriendo, aunque no queramos verlo, se está muriendo. Entonces, que aunque esté muerta, pues vamos a intentar resucitarla y sobre todo que ánimo, y quería conocer también pues, bueno, vuestra opinión. Yo, después de tanto tema lúgubre, era agradecer a Ana. Tengo 29 años, la primera vez que consigo un diputado. O sea, y en mi casa me encontré aplaudiendo a la tele. Entonces, bueno, agradeceroslo. Y sí que es verdad que hay muchas cosas que arreglar, pero llevamos una semana aquí dentro, ¿no? O menos, ¿vale? Y la pregunta, con un poquito de desorna, es que ¿cómo creéis de larga que va a ser la legislatura? ¿Si 4, 2 años o 3 meses? Porque está ahí el temilla. Muchas gracias. A ver, yo, después de todas esas preguntas que se han formulado, serias y demás, no es una pregunta en concreto. Yo creo que ya no hay más turno de preguntas, ¿no, María? Va a haber otro más porque bueno, hemos ido rápido. Si es un poco seria, pues lo lamento. Yo ante todo me llamo María José y quería felicitaros, daros la enhorabuena a todos. Soy muy de Podemos, aunque colaboro poco. Y mi pregunta va un poco más enfocada a Rafa. Todos los sábados me peleo con La Sexta, ¿no? Yo simplemente te pregunto que si cuando salís de ahí, después de tener enfrente a un Maruenda y a un Inda, no os dan ganas de ponerle en la punta de la nariz a esos dos tipos ese mosquito que está haciendo tanto daño para que se les reduzca más el cerebro, porque es que no se puede hacer nada para que, aparte de lo que difaman, porque es que son difamatorios cada vez que abren la boca. Entonces, ¿qué sensación tienes tú cuando sales de esos debates, de esas tertulias
de esos dos tipejos. Porque es que a mí me ponen enferma. Vale, y el último turno no. Es verdad. Yo quería trasladar una petición de ayuda también para un sector que está muy afectado en León, que son los agricultores y ganaderos, porque ya se han hecho ecos en otras provincias y en otras comunidades, como es en Asturias, que nos ha hecho el pago de la PAC, de la Política Agraria Común, y está generando problemas. Yo hablo con un sindicato que conozco, Unión Campesina, de que los agricultores y ganaderos no tienen dinero para pagar ni a los proveedores ni para volver a sembrar el año que viene. Entonces, saber qué es lo que ha pasado. El Ministerio está diciendo que ha sido un problema informático porque el dinero ya ha llegado de Europa, o sea, está en España. Entonces, ¿qué ha pasado? Si es algo más del boicot en contra del sector primario de este país. Y en extensión para el resto de las comunidades, para el resto de los diputados, porque yo creo que también esto no solo afecta a Castilla y León, a León, sino a toda España. Muchas gracias. No sé. Yo dos cosas, porque hay temas, incluso alguna pregunta que bueno, que estoy con una curiosidad tremenda ahora que contesten a ver el tema de la cuestión de Onesita y todo eso, que la verdad que no la conocía. Pero sí que voy a entrar a un poco la compañera que estaba comentando del sector primario, si entráramos a hablar aquí de cómo está la cosa a nivel de Canarias y las PAC y lo que se llama el POSEI, y no sé si lo conocen, que son como ayudas a las regiones ultraperiféricas y demás. Bueno, antes estábamos con los compañeros de la mina y no era cuestión de alargar la reunión y demás, pero en Canarias pasa algo parecido con lo que pasa en el carbón, pero con todos los productos básicos, con toda la cesta de la compra. Es una dinámica que viene de mitad del siglo XX, y es que cualquier producto que vaya a Canarias tiene una subvención a la importación, por lo tanto el sector primario es imposible que levante cabeza, y nosotros vamos a llevar eso al Congreso. Supongo que con el trabajo del resto de las diputadas y diputadas es algo muy olvidado, que es el sector primario agrícola y ganadero, y nosotros ha sido como una punta de lanza que hemos usado, porque en Canarias representa un porcentaje muy pequeñito del PIB, dependemos total y absolutamente del turismo, y claro, es un sector pues, muy peligroso, que depende de cómo de momento hemos ido escapando, y esto está mal que lo diga, por desgracia, por la cuestión del avance del ISI y las dinámicas de inestabilidad que hay en los países del norte de África, pero si no, ahora mismo ya está la cosa bastante mal. No quiero ni imaginarme cómo estaría si en Túnez, Egipto, Marruecos, Mauritania y demás estuviera la situación más estabilizada, pero que sepan que por lo menos nosotros lo hemos llevado como uno de los 3 ejes básicos de campaña, y es la defensa del sector primario, porque se hacen muchas barbaridades. Supongo que aquí en León se harán más o menos las mismas, pero en Canarias, agüita como sufrimos con el tema del POSEI y las ayudas y demás. Y con respecto al compañero que comentaba lo del medio ambiente, y ya lo paso a ellos para que hablen de las cuestiones más locales, solo decir que lo que hicimos el 13 de enero fue algo histórico. Nunca se había presentado por registro una proposición de ley tan rápido antes de que realmente se iniciara la andadura, y lo hicimos porque creemos que es una situación de emergencia que vive la gente inmediata, de que este mismo mes hay gente que va a ser desahuciado, hay gente que estará pasando un frío tremendo, y ahora entiendo lo del gas, sobre todo después de venir a León sin tener alternativa para poder pagar la energía o los medicamentos, pero eso es parte de un plan más global. Nosotros lo presentamos porque sabemos que eso se puede aplicar sin siquiera cambiar los presupuestos generales del Estado, porque no va a tener coste para que nos digan, eso estuvo muy bien de cara a la galería, pero no lo podemos implantar. Pero vamos, nuestro programa tiene 388 medidas que te animo a que les eches un vistazo. En el plano del medio ambiente es muy potente. Te digo porque yo vengo, a pesar de trabajar en el sector del petróleo, soy químico ambiental, y el programa, digamos, de actualización energética, de un nuevo modelo energético para el país, que va a generar, si lo pudiéramos implementar, va a generar muchos empleos, y algo de el modelo medioambiental que lo tenemos muy presente. Lo que pasa es que, claro, que realmente llevamos un día solo en el Congreso, hay muchas cosas, hay mucha gente que nos dice, tienen que presentar esto y tienen que hacer lo otro. Solo le pedimos
un poco de calma porque realmente solo llevamos un día y presentamos esto porque sí que creemos que es una situación de emergencia, pero te animo a que le eches un vistazo y que por supuesto no solo que le eches un vistazo de forma pasiva, sino si crees que hay más cosas que aportar, hay más cosas, pues ahí tienes a la diputada Ana, que puedes contactar con ella sin problema y para eso estamos, para ser la voz de ustedes en el Parlamento, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que también, al margen de las cuestiones locales, que sí que los diputados leoneses podrán responder mejor, el tema de cuánto va a durar la legislatura, el tema de política general, yo creo que podríamos hacer aquí una porra, porque ni nosotros aquí arriba ni aquí abajo, yo creo que ni en Madrid sabe muy bien. Tenemos el ejemplo de Cataluña de cómo se alargó, vamos, hasta el minuto 91, parecía en Madrid de Fabio Capello marcando gol en el último segundo. Yo creo que va a evolucionar, o sea, si hacemos memoria de Cataluña, yo estoy convencido de que deciden el domingo a última hora llegar a un acuerdo y no ir a elecciones el 6 de marzo porque las íbamos a ganar nosotros y evitan. Entonces, vamos a dejar pasar estos 2 meses, seguramente los van a apurar y van a estar mirando las encuestas. Y si ven que nosotros vamos subiendo, llegarán a un acuerdo ellos. Yo lo tengo bastante claro, que ahora mismo todo pipota entre nosotros. Hay llamamientos del Partido Socialista a hacer un gobierno, pero a mí me parece casi que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque es este PSOE cuando está en la oposición o cuando está en el gobierno, y lo hemos visto en las dos cámaras. Aquí el Parlamento se divide entre el Congreso de los Diputados y el Senado. A la hora de permitirnos o permitir, por ejemplo en Cataluña, que nos presentamos como Marca en Comú Podem, con Barcelona en Comú, con otra gente, cumplíamos con creces la posibilidad de tener un grupo parlamentario, porque teníamos 12 diputados en el Congreso, un 25% de votos en Cataluña, y no nos han permitido en el Congreso, el Partido Socialista, también con el PSOE, etcétera, tener grupo parlamentario. Pero en el Congreso no nos lo permite, donde el PSOE tenía juego, y en el Senado, donde no pinta nada, porque hay mayoría absoluta, nos decían que sí que lo podíamos tener si fuera por ellos. O sea, es una cosa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, postureo cuando no pintan nada y abrazo con el régimen cuando tienen oportunidad. Entonces yo creo que no podemos decir ahora cuánto va a durar la legislatura, si 2 meses, si 1 año, 2 años, yo creo que no lo saben ellos, pero sí que sé que va a depender de nosotros, de los que estamos aquí y de este pueblo que es quien nos ha puesto. Porque por otro lado yo creo que nuestra función aquí, que somos 69 diputados, 23 senadores, que parece que son muchos porque nunca en la historia de este país lo había habido así, pero no son tantos. Y nuestra función va a ser ahora mismo ser caja de resonancia de la movilización popular y de las luchas que lleguen allí, porque otra cosa, sinceramente, o sea, no tenemos una mayoría absoluta y nosotros sí que tenemos que tener una mayoría absoluta para empezar a desarrollar el programa y los cambios que necesitan este país. Vamos a apretar a fondo por ello. Pero ahora mismo nosotros, caja de resonancia de la lucha de las luchas populares, de la movilización popular, de las ganas de cambio que hay en este país, y que se nos oye representar al pueblo, vamos, lo más dignamente que podamos, pero la palanca de cambio está en la calle, que es una frase que le he cogido a Rafa últimamente, pero esto es así. En diputados aquí en Madrid, cuando venimos a León, cuando recorremos el país, llevamos nuestra acta de diputado para escuchar las luchas, para llevarlas al Parlamento, para ser calle en el Parlamento. Bueno, por las cosas que me habéis ido preguntando, voy a hacer un breve resumen. La compañera planteaba sobre el tema de las ayudas. El informe que yo mencionaba, que sí que es un poco de formación profesional, que sí que me lo he estado leyendo, ese informe, que lo digo, lo hace el PP, realmente, el gobierno, hasta ahora, plantea que solo de 5 personas que hayan pedido una ayuda económica, solo se le ha concedido a 1 persona. Entonces creo que el problema no va en que si se le da a unas personas no se les da a otras. Igual es que es insuficiente, que no está dando respuesta a la necesidad social. Y eso también va unido un poco con un poco de tomar conciencia de lo nuestro, tomar conciencia de lo que es las arcas públicas, de lo que se consigue o lo que nosotros consideramos que debe ser importante entender lo nuestro en cuanto a las ayudas, la aplicación, el
sentirnos responsables también con lo que a nosotros nos dan. Y va un poco ligado a lo que no hemos comentado aquí, que es un poco los privilegios que nos querían dar y a los que nosotros hemos renunciado, porque creemos que es un poco por respeto a que es el dinero de todo el mundo, no tenemos por qué tener ciertos privilegios nosotros como trabajadores que no lo han tenido otros en otros sectores. En cuanto a lo que me comentaba la compañera del tema de las ayudas de la PAC, por eso es la importancia de estas charlas y de estos encuentros, porque de estas charlas y de estos encuentros nosotros nos podemos llevar las tareas, ir, investigar, ver qué es lo que ha pasado y poder dar respuesta, porque si no tenemos esta interlocución es muy complicado que nosotras realmente consigan hacer lo que ellos quieren, que es meternos en el Congreso, estar en un despacho y entrar entre papeles y procesos en los que no nos alejan de la calle. Entonces por eso yo me llevo la tarea y me llevo la tarea de buscar la respuesta para poder dártela. Y con el tema del leonesismo, pues vuelvo a plantear un poco con la situación en la que yo creo que nos encontramos. No es el momento tampoco de sillones, ni banderas, ni despachos, y creo que es un poco de emergencia social que tenemos a nivel de España, pero de nuestro país, pero creo que es también de la situación de León, de la situación de emergencia que vivimos, en que como los jóvenes nos vemos obligados a irnos de la provincia, cómo no tenemos una soberanía energética y tenemos a nuestros mineros como los tenemos, ver cómo no apostaban por una industria que podía ser Everest y se la han cargado. Evidentemente me da tanta rabia como a ti cómo se llevan ciertas políticas desde Castilla y León de primar unas provincias sobre otras. Me considero muy leonesista, pero no por el derecho de ser leonesista, sino por el orgullo de ser de León, que creo que cambia un poco. Cambia un poco porque con un debate en el que me tocó con el señor Eduardo, me hacía mucha gracia que él decía, nosotros tenemos políticas y queremos empezar con políticas para que la gente pueda volver. Y yo le decía, no es cuestión de volver, es cuestión de no tener que irnos. Y esa es la diferencia que ellos no entienden. Y aparte dicen, si tenéis alternativas laborales fuera, irse. No, es que nosotros queremos vivir en nuestra provincia sin tener que vernos obligados a irnos a otras provincias en las que sí que dan un poco más de valor y o sí fomentan ciertas industrias que aquí vemos que no la tenemos. No tengo ningún problema en decir que sí que me siento muy orgullosa de ser de León y que creo que es un momento de que es cuestión de voluntad política invertir en la provincia y creer que podemos hacer muchas más cosas en la provincia que no se hacen realmente. Y creo que esas son las tareas así un poco las respuestas que tenía y todavía sigo más consciente de la importancia que tienen estos actos y que creo que debemos de tomarlos con mucha habitualidad, tener que vernos todos los meses y cada poco para interactuar y ver cuál es la realidad que realmente crees que se debe hacer en el Congreso. Bueno, yo respecto del tema del leonesismo, yo también estoy muy orgulloso de ser de León, de ser leonés, de la provincia de León, lo llevo a gala. Soy el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León y llevo muy a gala ser leonés, y yo creo que lo hemos dicho desde el principio. Nosotros siempre hemos apostado por dar la voz a la gente, eso yo lo tengo muy claro. También desde mi experiencia y desde mi orgullo de ser leonés, evidentemente aquí hay un sistema, una sensación identitaria, una cuestión histórica y una cuestión cultural, pero mi experiencia desde este último año y medio, te digo una cosa. Me voy a poner desde la óptica de un leonesista que quiere la constitución de una región leonesa. Yo creo que una región leonesa gobernada por el Partido Popular pues pasaría como Cataluña. O sea, una Cataluña gobernada por el señor Artur Mas o por gente de su caraña no solucionaría absolutamente nada. Yo, cuando voy por toda la comunidad autónoma, empatizo y considero de los míos a los de abajo, a los que están sufriendo. Yo desde luego no empatizo con un tipo que me diga que es la generación más leonesa y más leonesista que hay y que lleva años y años robándonos y expoliándonos. Es un debate que desde luego se puede tener, es un debate que nosotros respetamos, abogamos por dar la voz de la gente, pero yo no creo que sea una cosa tanto de identidad como de clase. De los de arriba, Bueno, yo agradecer lo primero todas las cuestiones que se han planteado, me parecen interesantes. Quería tocar algunas, ¿no? Una, me ha preocupado de las cuestiones medioambientales que quizás no hemos tocado al principio. Nosotros sí creemos que una de las propuestas que teníamos para cambiar la Constitución era cambiar
el orden de prelación de importancia de los derechos, ¿no? Decíamos que estaban, los derechos sociales estaban en la Constitución, pero de forma decorativa, ¿no? Los ambientales parecido. Creíamos que los ambientales también tenían que estar y que la posibilidad de tener el primero de los derechos es que haya planeta Tierra para que podamos vivir en él, porque si no hay planeta Tierra al final no tenemos, el resto de los derechos se hacen imposibles. No es como si no tenemos unas mínimas condiciones sociales con las que poder vivir, si no tenemos una casa donde poder vivir, o si no tenemos un ingreso para poder comer, o si no tenemos, pues el resto de los derechos al final terminan siendo pura ficción. Bueno, nosotros sí creemos que es importante la cuestión medioambiental. Yo creo que hay algunas cosas que deberíamos pensar, lo comentaban al principio, cuáles son los criterios de las ayudas sociales que se están dando, y son absolutamente insuficientes. Todos los informes son coincidentes, coinciden los de Oxfam, coinciden los de Cáritas, coinciden los del propio Ministerio, todos están coincidiendo en que las ayudas no llegan. Estamos en un país donde hay un 30% de pobreza infantil en el país. Luego ya si nos vamos a las diferentes zonas, a las zonas más machacadas, esos porcentajes se están disparando. Estamos hablando de muchísimos trabajadores y trabajadoras que no tienen ningún tipo de recurso. Yo quiero decir que el hecho de que la gente tenga la posibilidad de acceder a un mínimo va a reactivar el conjunto de la economía. No solamente estamos hablando de asegurar el derecho subjetivo a poder vivir una persona, sino que además estamos asegurando que se ponga en marcha el conjunto de la economía. Porque salvar a las entidades financieras, lo que se ha hecho, el rescate a los privilegiados, es tirar el dinero por el desagüe. Y es tirar el dinero por el desagüe porque los privilegiados, esos especuladores a los cuales se les ha salvado cuando invirtieron en hipotecas, invirtieron en fondos de titulización hipotecaria en España, y a esos que les hemos pagado la factura, esos no van a ir a comprar a la tienda de la esquina, esos no van a ir a comprar al bar, esos no van a reactivar la economía de proximidad en nuestro país, sino que directamente se van a llevar el dinero a paraísos fiscales. Yo creo que tenemos que ser conscientes muchas veces de que esas políticas que necesitamos de derechos sociales, hace mucho que no tenemos la cultura de los derechos sociales. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que no estamos hablando de asistencia social. Los servicios sociales en nuestro país se han convertido en asistencia social, en asistencia para pobres. Pero los servicios sociales deben ser los mecanismos del Estado que garanticen el acceso a los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía. Y eso ha dejado de ser. Y eso es lo que tiene que volver a ser. Lógicamente con las evaluaciones de las necesidades. Y se acreditan, y se pueden acreditar perfectamente cuáles son los recursos que te permiten acceder a unas ayudas o a otras. Yo con la cuestión leonesista no me quería meter, pero me quería meter con la cuestión de la soberanía. No solamente la de León. Me quería meter con la cuestión de la soberanía. Porque hemos hablado mucho durante, les hemos oído muchas veces a muchos envolverse en muchas banderas. Y hemos hablado de lo de León, pero no hemos tenido ninguna pregunta, que me ha extrañado porque es cierto que después de lo de Cataluña yo esperaba que algún balón viniera por allí, de qué pasa con otros territorios donde además se están planteando ya no el reconocimiento de su propia identidad, sino la posibilidad incluso de la independencia, ¿no? Y nosotros al final, el planteamiento que hemos hecho es, nosotros somos los más soberanistas. Y cuando decimos que somos los más soberanistas, tenemos claro que las decisiones de pertenencia a una comunidad deben ser también por voluntad propia, lo tenemos claro. Y a un país también. Y además creemos que la gente que vive en este país quiere vivir en él y que no tenemos ningún problema. Y además estamos un poquito cansados, que nos quieran dar lecciones de patriotismo los que tienen las cuentas en Suiza. Nosotros y nosotras somos los que cuando defendemos a la gente trabajadora que está defendiendo su puesto de trabajo, cuando estamos diciendo que si se quema carbón, se tiene que quemar el carbón de aquí, que se tienen que defender los puestos de trabajo, que se tienen que garantizar los hospitales para la gente, que se tiene que garantizar que a nadie se le pone en la calle y que se tiene que garantizar el rescate ciudadano, nosotros somos los que estamos construyendo la patria. Y aquellos que van a arrodillarse ante Merkel, vayan pidiendo que pare el avión en Barcelona o que pare en Madrid,
Ellos son los que están vendiendo la patria a pedazos y ellos no son patriotas. Y yo quiero reivindicar el concepto de patria para nosotros. Y hay dos cosas, para no alargarme mucho. La legislatura, que ¿cuánto va a durar esto? Yo creo que ellos, comparto mucho lo que planteaba Óscar al principio, no lo saben, ¿no? Lo que sí es cierto es que tienen una preocupación tremenda, porque han visto que se ha abierto la grieta, y que ha habido mucha gente que dudaba, que en estas últimas elecciones ha dudado. Ha habido gente que ha dado el paso al frente. Paso al frente que ha abierto un hueco, no sé si habéis visto esa viñeta que hicieron del Parlamento, que parecía que se abría el hemiciclo y entraba un montón de gente de colores. No hemos abierto la institución, ¿no? Pero hemos abierto la brecha. Pero todavía no está completa, pero ya sabéis lo que pasa cuando una presa se le abre un primer agujero. A eso es a lo que le están teniendo. Porque eso anima a más gente a que pierda el miedo. Porque eso lo que ha hecho ver a para mucha gente que es posible, que se toca con la punta de los dedos la posibilidad de que este país sea diferente. Y a eso le tienen mucho miedo. Nosotros sabemos que hay muchas urgencias y que nadie quiere ver otra vez al de Pontevedra sentado en la silla. Y que nadie quiere ver tampoco a Soraya sentada en la silla. Pero nosotros tampoco queremos ver a ningún otro, ni a ninguna otra, sentarse en esa silla para ir a rendirle pleitesía a la Merkel y a firmar con la Troika planes de sufrimiento para nuestro pueblo. Y nosotros cuando se habla del gobierno, lo que queremos hablar es de las condiciones de vida de nuestra gente y de si vamos a constituir un gobierno para ir a pelear, para ir a defender los intereses de nuestra gente y no para rendirse ante Alemania como han estado haciendo los gobiernos que nos han precedido hasta ahora. Y en esa medida plantearemos el diálogo con todos. Y ahora parece que Peter Sánchez dice que quiere hablar. Vamos a hacer una campaña de libertad para Pedro Sánchez. Vamos a pedir que lo suelten, que le dejen hablar, porque parece que su Comité Federal le ha hecho una resolución de libertad condicional. Entonces lo que pedimos es libertad plena para que pueda hablar sin líneas rojas, para que podamos hablar de todo, para que podamos hablar de la cuestión social y porque nosotros queremos que la cuestión territorial, ahora cuando los catalanes sigan para adelante, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dicen, no, tenéis que renunciar al referéndum. Es que no es que queramos renunciar al referéndum, es que no queremos renunciar a nuestro país. Y nosotros lo que les decimos con la cuestión territorial es, hay dos caminos. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos a la Guardia Civil o ponemos urnas? Nosotros creemos que los problemas políticos se solucionan con urnas, porque además creemos que en Cataluña no nos cabe ninguna duda que la inmensa mayoría quieren construir un proyecto en común, con todos y con todas. Y por eso hemos planteado que eso tiene que estar también, se tiene que poder discutir. ¿Por qué se tienen que sacar problemas, se tienen que sacar cuestiones de la discusión? Ahora, que nadie ponga en duda cuáles son nuestras prioridades. Nosotros lo demostramos el día 13 en el registro del Congreso. Nuestra prioridad es la gente. Primero, la gente, y eso es lo que le vamos a plantear. Y tenemos que prepararnos para cualquier escenario. Si hay un escenario de un posible gobierno progresista que dicen, que cuesta creer que podamos pensar que el partido del IBEX 35 vaya a permitir que haya algún tipo de política social en este país. Nos cuesta mucho creerlo, Y si hay un gobierno de la Troika, que es el gobierno de los tres, pues que cuenten con que nosotros vamos a estar al lado del pueblo cuando ellos vengan a aplicar los recortes. Pero además, si ellos se les ocurre convocar elecciones generales, también vamos a estar preparados para que pase lo que pase, darles la batalla en cualquiera de los escenarios. Que no les quepa ninguna duda. Vamos a estar porque podemos. Bueno, pues con esto terminamos, pero por hoy, como estábamos diciendo. Vamos a seguir haciendo todas este tipo de reuniones en cuanto nos sea posible, en cuanto se puedan ajustar agenda. Agradeceros a todos vosotros y a todos vosotros haber venido y para hablar con nuestros diputados y senadores y el procurador en Cortes. Y recordaros de nuevo que el domingo que viene a las 5:30 en el TRIP tenemos asamblea. Los puntos del orden del día están en el Facebook y en la página web de Podemos Leo. Y que nada, nunca más un país sin su gente, y aquí se está demostrando que el Parlamento